Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie de mensajes. El día de hoy quiero comenzar contándoles esta historia. Esta es la historia de Juan. Él era un joven de 25 años, era un alpinista profesional. Los peligros y la conquista de las alturas era su gran desafío y su meta era conquistar las cimas más altas. Desde muy pequeño tenía el gran sueño de llegar a la cima del Everest. Y ese sueño hizo que él se preparara durante muchos años y cuando finalmente creyó que estaba listo, que estaba preparado, decidió lanzarse a la aventura. Y todo iba muy bien hasta ese punto. Solo había un pequeño detalle. Este tipo de desafíos debe realizarse en grupos de por lo menos 4 personas, dicen los especialistas. Especialmente cuando se trata de escalar el monte más alto del mundo, el más difícil del mundo. Pero Juan, que era un poco orgulloso, quería toda la gloria para él. Él ya se imaginaba su foto en los diarios. Así que una mañana muy fría, cuando todavía no había salido el sol, se lanzó a la aventura de escalar. Empezó el ascenso y todo iba muy normal. Pero al atardecer se dio cuenta de un gran detalle que no había tenido en cuenta. Esa noche no habría luna que iluminara su camino. Y la oscuridad comenzó a invadir la montaña cuando todavía no había llegado al lugar donde tenía que descansar y pasar la noche. A pesar de esas circunstancias, él trató de mantener la calma, pero todo se empezaba a hacer cada vez más y más difícil porque ya no podía ver nada. De pronto, una gran roca se dio bajo sus pies, provocándole una caída de varios cientos de metros. Y se quedó colgado cuando de pronto sintió un fuerte tirón y quedó colgado de la línea de vida que lo sostenía. La noche era muy oscura, no se podía ver nada. Y para peor, comenzó a nevar. Juan estaba asustado y empezó a gritar varias veces pidiendo auxilio, auxilio, auxilio. Pero solo se escuchaba su propia voz por el eco de la montaña. Cuando todo parecía perdido, se encomendó a Dios y gritó con todas sus fuerzas: «Señor, sálvame, sácame de aquí». De pronto del cielo se escuchó una voz como un trueno que le dijo: «Saca tu cuchillo, corta la cuerda y estarás a salvo». Juan escuchó con atención lo que Dios le había dicho, pero dudó y en lugar de cortar la soga, se aferró más a ella durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, los miembros del grupo de rescate encontraron el cuerpo de un hombre congelado, colgado, aferrado a una soga, a solamente 50 centímetros del suelo. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque todos sabemos que tenemos la responsabilidad de orar, pero una pregunta que surge en nuestra mente es: ¿qué es lo que de verdad se va a lograr con mis oraciones? ¿Realmente mi oración tiene el poder de cambiar lo que va a suceder o cómo funciona? ¿Acaso soy yo quien le dicta a Dios lo que debe hacer? Yo estoy convencido que la gran mayoría de los cristianos entendemos claramente la importancia de la oración. Hablamos de la oración, pedimos a otros que oren por nosotros. Miles de libros se han escrito respecto de la oración. Sin embargo, estamos en una época en la que la iglesia de hoy es todo menos una iglesia que ora. ¿Qué es lo que verdaderamente significa orar? ¿Y por qué debemos hacerlo? ¿Solamente en un momento angustiante como el de Juan, pidiendo auxilio a Dios para luego no hacer lo que Dios dice que hagamos? ¿Por qué deberíamos de orar? El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes que lleva por título Línea de Vida. Y la línea de vida, como un poco se explicaba en esta historia de Juan, es esa cuerda que usan los alpinistas y escaladores para atarse, de manera que si algo falla, la línea de vida lo sostenga y evite una tragedia mayor. En la vida cristiana, la oración es esa línea de vida.
La oración es esa línea que nos sostiene cuando nosotros estamos perdiendo el rumbo o tal vez propensos a salir del camino, nos sostiene y nos mantiene en la ruta para que podamos evitar una tragedia mayor. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: enséñanos a orar. Y lo que Jesús hizo no fue darles una conferencia de 5 puntos, no armó un congreso y les dijo: inscríbanse al congreso y ahí les voy a dar toda una cátedra de cómo orar. No, lo que hizo fue orar, fue enseñarles con su propio ejemplo. Y a medida que estudiamos lo que la Biblia dice sobre la oración, vamos a descubrir que la oración es una poderosa herramienta para comunicarnos con Dios, que va mucho más allá de una lista de peticiones que tenemos que entregarle a Dios. Es la clave para una relación más íntima y más profunda con Cristo. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando justamente en esta tarde. Durante los próximos 4 domingos vamos a descubrir cómo Jesús responde a estas preguntas que nos hacíamos al principio, enfocándonos cada semana en una palabra clave, a partir de lo que dice Lucas capítulo 11. Miren, casi todo el mundo ora cuando está en un momento de desesperación, ¿cierto? Cuando pasamos por momentos en los que no tenemos otra forma de salir, en los que todos los recursos se han agotado, en los que hemos echado mano de todo lo que sabíamos o podíamos hacer, entonces oramos como último recurso. En el fútbol americano, no sé cuántos de ustedes estén familiarizados, espero que muchos, hay una famosa jugada que se llama el Ave María. Cuando el equipo va perdiendo y no tiene de otra, y no tiene ya tampoco tiempo suficiente, lo que hace es lanzar un pase desesperado a la zona de anotación, para que ahí entre todas las manos de todos los que están ahí tratando de atraparlo, alguien del equipo lo atrape y entonces con eso puedan ganar o por lo menos empatar el juego. Es una acción desesperada en el fútbol americano. Es el último recurso. Es lo último que le queda hacer, es la última oportunidad para anotar y no hay más opción que lanzar un Ave María. Y esta jugada es un buen ejemplo del punto en el que a veces llegamos en la vida, en el que ya no hay de otra más que orar, como si la oración fuera de verdad el último recurso que tenemos y la desesperación nos impulsa a hacerlo. Pero ¿qué pasaría si todo lo que hiciéramos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, tuviera como fundamento una total y absoluta desesperación por Dios? ¿Cómo cambiaría nuestra realidad si todo naciera de una profunda desesperación por Dios, por Él, por ceder el control a Él y ver lo que Él está queriendo hacer? El corazón de la oración debe ser nuestra desesperación por la intervención de Dios en cada momento y en cada situación de nuestra vida. Y esta tarde vamos a descubrir a la luz de este pasaje de Lucas 11, 3 razones por las cuales Jesús mismo nos insiste en que debemos orar. Observen lo que dice el pasaje, Lucas capítulo 11, verso 1. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían de orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes y le dice: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte.
Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les darán un escorpión? ¡Claro que no! Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Vamos a revisar este pasaje y vamos a descubrir 3 razones por las cuales debemos orar. ¿Por qué razón deberíamos de orar? Y quiero que vayamos en un sentido mucho más profundo de lo que habitualmente hacemos, porque ¿por qué debemos orar? Bueno, pues porque es lo que se espera de un creyente. Sí, pero hay algo mucho más profundo que eso. Primera cosa por la que debemos orar, porque es una forma de expresar la profundidad de nuestra necesidad ante Dios. Cuando analizamos el ministerio de Jesús en los evangelios, podemos notar que su vida estuvo marcada de principio a fin por la oración, por una vida de oración ferviente, viva. Particularmente en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, podemos ver a Jesús una y otra vez orando. Vean lo que dice Lucas 3:21. Perdón. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron. Lucas 23:46. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras dio su último suspiro. La pregunta aquí es, ¿por qué para Jesús la oración era tan importante en su ministerio? ¿Que no él es Dios? ¿No es acaso Jesús Dios? ¿Por qué era tan importante? Fíjense lo que dice Juan, capítulo 5, verso 19. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Este pasaje nos enseña que en la vida y ministerio de Jesús no hay nada que Él hubiera hecho por su propia cuenta. Su vida y su ministerio dependían de su relación íntima con el Padre, de su comunicación con el Padre, de la voluntad del Padre, del deseo del Padre. Y en ese mismo sentido, Dios es la fuente de poder. No se trata de decretarlo, de desearlo o de nuestra fuerza de voluntad, sino de lo que Dios hace. Por eso es que necesitamos depender de Él, y la oración es la manera de expresar esa profunda necesidad que tenemos de conectarnos con Él, con el único Dios todopoderoso del universo. Si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Y para que eso suceda, nuestra convicción sobre la oración debe ser distinta. ¿A qué me refiero? No podemos seguir pensando que nuestra oración es opcional. Nuestra convicción en la oración debe cambiar. ¿En qué sentido? No podemos hacer nada sin Él. Necesitamos entender que no podemos hacer nada sin Él, sin Dios. Eso es lo que dice Juan 15:5, ¿no? Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Y aquí viene la parte que hay que subrayar. Porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Por qué razón necesitamos orar tú y yo? Porque necesitamos su poder. Porque en mí, en mi mente, en mi corazón, no hay absolutamente nada que pueda lograr la transformación que solo Dios puede hacer. Tú y yo necesitamos orar porque no hay absolutamente nada que podamos hacer sin Dios. No podemos cambiar a nuestro esposo o a nuestra esposa. Yo sé que eso es algo que te encantaría, ¿verdad? Pero tú no puedes hacerlo.
No podemos resolver ese problema en el trabajo, no podemos resolver ese problema financiero en el que estamos, no podemos sanar esa terrible enfermedad de ese ser amado, no podemos cambiar nuestro carácter por nosotros mismos. Solo Dios puede hacerlo. Y es por eso que debemos vivir en un estado constante de desesperación por Dios. Entender que lo que más necesito es estar con Él y luego su poder para transformar todo mi entorno, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar y la manera de hacer y ser de todos los que me rodean. Y eso solo lo puede hacer Dios. No hay nadie más que pueda hacer esa obra de transformación. Por eso nuestra convicción debe cambiar. Si mi convicción es que yo no puedo hacer nada sin Él, entonces no va a pasar un solo día sin que yo ore. ¿Saben cuál es el problema? ¿Cuál es lo preocupante en la iglesia contemporánea? Y no me refiero solo a esta, sino en general, a la iglesia en general. Lo que en un momento dado fue fundamental para la iglesia primitiva se ha convertido gradualmente en opcional en la iglesia contemporánea. ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 2:42? ¿Qué hacía la iglesia del primer siglo? Todos los creyentes, dice allí, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Este pasaje nos dice que la iglesia del primer siglo no oraba para iniciar y terminar sus reuniones. Más bien, se reunían para orar. Ese era uno de los principales propósitos de estar juntos. Orar. La oración era un punto central, era un punto fundamental para ellos, pero actualmente la oración se ha convertido en algo de lo que podemos prescindir en nuestra vida personal y también en nuestra vida de iglesia. La reunión de oración históricamente ha sido una de las menos concurridas en la gran mayoría de las iglesias, incluso en su versión virtual. Incluso en su versión virtual, como que pensamos, bueno, esta reunión no es tan importante como la del domingo. Y no nos damos cuenta que es tan importante como la del domingo, o incluso a lo mejor hasta más. Porque es la forma de conectarnos con Dios. Los creyentes del primer siglo entendían con claridad que su vida dependía totalmente de Dios y por eso oraban para estar conectados con Él, para recibir su aliento, su dirección, su poder. Hoy en día hay muchas personas que en el mejor de los casos oran por los alimentos. Y eso es toda su oración, eso es toda su comunicación con Dios durante el día. No tienen una vida real de oración en lo más mínimo. Y lo que este pasaje nos llama es hacer una evaluación honesta de nuestra vida de oración personal y también de nuestra vida de oración corporativa. Mira, debemos de hacernos esta pregunta. ¿Es la oración fundamental y prioritaria para ti? ¿Para nosotros? ¿O es algo suplementario que podemos omitir, que no pasa nada si no me conecto a la reunión de oración de los miércoles? Necesitamos aprender a orar de la forma como Dios nos está enseñando a orar, y eso incluye un cambio de paradigma en nuestra cabeza, entender que yo necesito orar porque necesito estar con Dios. No hay nada que necesite más que estar con Él. Y entonces nuestra vida va a cambiar. El apóstol Pablo dice allá en Efesios capítulo 5, verso 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, ¿cómo anda un sabio? El verso 16 lo dice, un sabio aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
especialmente en el tiempo que vivimos, en estos momentos de pandemia, de dificultades financieras, de problemas sociales, de situaciones terribles que estamos enfrentando. No podemos darnos el lujo de pensar que si no oro no pasa nada. No podemos darnos el lujo de pensar que la oración es algo de lo cual puedo prescindir. Necesito entender que necesito aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y si hay un momento en el que debemos aprovechar para vivir sabiamente y orar y buscar a Dios como nunca, es este. Este es el tiempo en donde necesitamos buscar a Dios. Ahora, para estos tiempos necesitamos hacer una confesión. Y nuestra confesión en la oración debe ser: Señor, enséñanos a orar, justo como sus discípulos lo preguntaron, lo pidieron. Señor, enséñanos a orar. Esa fue la petición de sus discípulos, porque orar se trata de algo mucho más profundo que simplemente juntar algunas palabras bonitas y dedicárselas a Dios. Orar es conectarnos con Dios, es abrir nuestro corazón con la certeza de que Él nos escucha y responderá a nuestro clamor. Es pedir que sea su Espíritu actuando en nosotros, animándonos, dirigiéndonos, guiándonos, enseñándonos, intercediendo por nosotros ante Dios con gemidos indecibles. Es una conexión íntima, profunda, verdadera, poderosa. Es conectarnos de tal manera que podamos sentir una profunda necesidad de Dios, de forma que comprendamos que nada podemos hacer separados de Él. Y cuando le decimos a Dios, enséñame a orar, Él me va a enseñar a orar en un sentido mucho más profundo que simplemente repetir unas cuantas palabras. Él me va a enseñar a conectarme con Él de una manera que transforme mi vida. La segunda razón que Jesús nos da por la cual necesitamos orar es porque necesitamos explorar el misterio de la intimidad con Dios. Para muchos creyentes, orar se trata de pedir. Señor, dame esto, dame aquello, sáname, cuídame, ayúdame, bendíceme, etcétera, etcétera. Y es más bien una lista de peticiones que tenemos delante de Dios. Y tal vez esa es la razón por la que muchos creyentes no oran, porque le piden a Dios y luego no reciben lo que están pidiendo, porque hemos sido enseñados a pedir. Y lo cierto es que muchas veces no pedimos lo que debemos pedir, entonces Dios no nos puede dar lo que estamos pidiendo. Hay quienes piensan, bueno, ¿qué sentido tiene seguirlo haciendo si Dios no me da lo que le pido? Y necesitamos cambiar la manera de pensar. ¿Qué tal si Dios no está sentado tomando nota de todo lo que necesitas tú? ¿Qué tal si Él ya lo sabía antes de que tú se lo pidieras? Y si el objetivo de Dios, principal de Dios en la oración, no es llenarte de satisfacción a través de darte todas las cosas que tú le pides, sino más bien cultivar una relación profunda e íntima contigo. ¿Qué tal si lo que Dios quiere es que tú abras tu corazón a Él y te entregues a Él en una relación profunda e íntima que te transforme? Tal vez por esa razón la Biblia dice que debes cerrar tu puerta y hablar con Él en lo secreto. Él y tú solos, para que puedas tener la privacidad y la confianza de decirle todo, tus pecados, tus luchas, tus triunfos, tus alegrías. Yo creo que las bendiciones de Dios las podemos dar por sentadas desde el mismo día en el que nosotros ponemos nuestra fe en Dios, pero la relación con Él, la intimidad con Él, esa no va a suceder a menos que estés dispuesto a doblar tus rodillas, cerrada la puerta, estando Él y tú a solas. Lo que Dios anhela es que pases tiempo a solas con Él. Lo que Dios anhela es que estemos desesperados por alguien y no por algo. Y ese es nuestro error más grande, que lo hemos hecho al revés. Estamos desesperados por algo, por las bendiciones que Él nos puede dar,
y no por el Dios de las bendiciones. Necesitamos cambiar el enfoque, necesitamos estar desesperados por Dios, por su presencia y no por las cosas que Él nos da. No se trata de las bendiciones de Dios, sino del Dios de las bendiciones. El propósito último de la oración no es que obtengamos lo que deseamos, sino que lo obtengamos a Él, una relación íntima y profunda con Él, que nos haga ser como Él, que nos haga pensar como Él, hablar como Él, actuar como Él. Una relación a través de la cual podamos disfrutar de su presencia, podamos conocerlo, descubrirlo, disfrutar de su misericordia, de su amor, de su gracia, de su bondad, personalmente, de una forma que no se puede comparar con nada ni con nadie. ¿Qué tal si hay algo misterioso que pasa cuando tú cierras tu puerta y te arrodillas frente a Él y le abres tu corazón en esta relación íntima y profunda? Porque de eso se trata la oración. Yo quiero recordarles que lo más importante en este mundo no es tu trabajo. No es tu trabajo, eso es secundario. Lo más importante en el mundo no son tus finanzas. Lo más importante en este mundo no son las Chivas, ni mucho menos el América, por supuesto. Pero tampoco lo es tus diversiones, tus anhelos. Yo iría un poco más allá. Ni siquiera es tu esposa o tus hijos lo más importante en este mundo. Y tal vez estés abriendo los ojos y pensando, pastor, ¿qué está diciendo? Es cierto, lo más importante en este mundo no es nada de eso. Lo más importante en este mundo es tu relación personal con Jesús. Eso es lo más importante porque todo lo demás fluye y toma orden de esa relación que tú tienes. Esa es la razón por la cual en la Biblia constantemente vemos a Jesús apartarse para orar, porque su relación con el Padre era lo más importante para Él, más incluso que ir a la cruz. Y mientras tú y yo no entendamos que nuestra relación con Jesús, con Dios, es más importante que tu trabajo, entonces vamos a seguir dejando la oración y nuestra relación con Dios a un lado. Y no nos damos cuenta que lo que necesitamos es a Jesús, es a Dios. Y cuando lo tenemos, Él se encarga de todo lo demás. Tal vez tú estás pensando, bueno, yo oro todo el tiempo. Yo oro en el camino al trabajo, oro en la escuela, oro cuando me estoy bañando, oro cuando hago esto o aquello, oro cuando salgo a hacer ejercicio. Bueno que lo hagas y síguelo haciendo. Pero el modelo de Jesús, la forma como Jesús enseña a sus discípulos a orar, dice que debemos dedicar un tiempo específico para Dios. Aparta un tiempo en tu agenda para estar a solas con Él. Dale a Dios el lugar que le corresponde en tu vida, en tu agenda, en tus ocupaciones, en tus relaciones, porque a veces lo que terminamos haciendo es darle las obras. ¿Qué hacemos? En el mejor de los casos, me despierto y oro y le digo, Dios, gracias a Dios por un nuevo día, y ahora sí, viene lo que realmente importa, el trabajo y las ocupaciones. Y en el mejor de los casos, llegamos en la noche a la casa y entonces oramos y decimos, Dios, gracias por este día, y ahora sí, viene lo bueno, lo más importante, que es descansar. Y terminamos dándole a Dios las obras de nuestro tiempo. O en el mejor de los casos, si me queda un ratito por ahí, entonces me pongo a orar. Jesús dedicaba tiempo para estar a solas con el Padre. Tú y yo necesitamos dedicar tiempo a Dios, darle el lugar que le corresponde, pero además disponer de un lugar. Sin duda alguna podemos orar en cualquier lugar, hasta en el baño podemos orar. Y debemos hacerlo. Y no digo que no lo sigas haciendo, hazlo. Pero tú dispón un lugar específico. Hay un lugar específico en tu casa que tú puedes apartarte, libre de distracciones, libre de cualquier cosa que te estorbe. ¿Qué dice la Biblia allá en Mateo capítulo 6, verso 6? Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Los seres humanos están buscando el reconocimiento, la fama, todo aquello que satisfaga el ego. Y Jesús está diciendo todo lo contrario.
Busca un lugar privado donde podamos estar a solas tú y yo, donde nada interrumpa el momento, donde sientas plena libertad de abrir tu corazón y de decirle a Dios todo lo que necesitas, todo lo que está allí. Yo te puedo garantizar que si tú practicas esto de una manera permanente y disciplinada, vas a encontrar una bendición enorme, vas a encontrar una transformación enorme de tu vida. Porque hay una palabra de parte de Dios que jamás vas a poder encontrar fuera de ese lugar en donde te encuentres a solas con Él. C.S. Lewis dice en algunos de sus libros que la oración no cambia a Dios, la oración me cambia a mí. A veces nosotros queremos torcerle la mano a Dios pidiéndole que Él haga lo que yo quiero. Y lo que Dios hace a través de la oración es más bien alinearme a mí, a su voluntad, a sus deseos, a sus planes. Por eso necesitamos orar. Y por eso necesitamos hacerlo más. Y por eso es que estamos en este tiempo aprovechando este mes para orar, clamando al Señor que traiga un avivamiento personal, un avivamiento familiar, un avivamiento para nuestra iglesia y para nuestra sociedad, porque necesitamos esta clase de relación con Dios, una relación en la cual Él sea lo primero y lo más importante de nuestra vida. Y mientras eso no pase, todas las cosas van a estar en desorden. Espero que tú estés orando. Espero que tú estés clamando al Señor que haga lo que Él está queriendo hacer cada día. Tercera razón por la cual necesitamos orar, porque necesitamos experimentar el poder de ser usados por Dios. El Dios soberano del universo tiene un plan y Él quiere involucrarte a ti y a mí en ese plan. Y lo quiere hacer a través de la oración. Él puso un diseño para la oración. ¿Sabes cuál es ese diseño? Bueno, nosotros recibimos la ayuda. Cuando tú oras, Dios te ayuda. Dice el verso 3, danos cada día el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados. Y todo el mensaje del capítulo 11 de Lucas es que tenemos un Padre que está listo y dispuesto a ayudarnos, cualquiera que sea tu situación. Tú puedes contar con Dios. ¿Necesitas ayuda emocional? Dios te puede ayudar, te quiere ayudar. ¿Necesitas ayuda espiritual? Dios te quiere ayudar también. ¿Necesitas ayuda material? Física, económica, necesitas sanidad. ¿Qué necesitas? Ve a Dios. Él siempre está dispuesto a ayudarte. Entonces nosotros cuando oramos recibimos su ayuda y Él recibe la gloria. Nosotros recibimos su ayuda y Él recibe la gloria. Es decir, Dios nos ayuda en cada circunstancia y Él recibe la gloria. ¿Te acuerdas esa historia de Lázaro en Juan capítulo 11? La historia parece indicar que aparentemente llegó Jesús tarde con Lázaro. Pero el verso 4, fíjense bien lo que dice. Verso 4 del capítulo 11 de Juan. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y más adelante encontramos una oración de Jesús que dice: así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Por qué Jesús ora de esa manera? Para hacerle saber a la multitud que estaba ahí alrededor que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en nuestras más profundas necesidades. No sé si hay una necesidad más profunda que estar muerto y necesitar vida. Eso es lo que hizo Jesús con Lázaro, y eso es lo que hizo Jesús contigo y conmigo en un momento dado de nuestra vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él vino y nos dio vida abundante y verdadera. Esto debe enseñarnos que no hay necesidad que Dios no pueda satisfacer en nuestras vidas. No hay nada que Él no esté dispuesto a hacer por nosotros
de tal manera y a tal magnitud que no haya duda que fue Él. Que podamos reconocer que la gloria es de Él, que el poder por el cual sucedió tal o cual cosa que yo necesitaba es de Él. Lázaro volvió a vivir y Jesús recibió la gloria que solo Él merece. Y ahí es donde Dios quiere usarnos. Ahí es donde Dios quiere usarnos. Debemos ser una iglesia de oración para que nosotros recibamos la ayuda y Él reciba la gloria. Es decir, en este tiempo en el que estamos dedicándonos a clamar al Señor para que Dios traiga esa clase de relación a nuestras vidas, a nuestras familias, para que Dios transforme todo nuestro entorno. Cuando nosotros oramos, Él nos ayuda y nos transforma, pero Él recibe la gloria porque la gente reconoce y dice, yo quiero eso, yo quiero esa clase de vida. Yo espero que tú estés orando, que estés clamando al Señor cada día, de acuerdo al plan que estamos enviando. Porque ese es el plan de Dios, que nosotros seamos una iglesia de oración para que cuando nosotros oremos y Él obre, Él reciba la gloria. Ese es su diseño en la oración. Así que no dejes de orar por esa situación que te aflige. No dejes de orar por esa situación que te está agobiando, que te tiene preocupado, que te tiene angustiado o angustiada. Para que cuando Dios responda, para que cuando Él actúe, tú puedas glorificar a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Sabes que el poder de la oración es inútil? Y sé que algunos han de abrir los ojos y pensar, ay caray, pues está diciendo todo lo contrario y ahora dice que el poder de la oración es inútil. Bueno, una de mis más grandes preocupaciones es que nosotros terminemos esta transmisión y apaguemos y nos quedemos, nos vayamos decididos simplemente a orar más. Porque si nuestra meta es simplemente orar más, entonces no vamos a ser diferentes de otras personas, de otras religiones que oran. No vamos a ser diferentes incluso de los políticos en Estados Unidos porque ellos oran. Nuestra meta no puede ser simplemente orar más, sino tener una relación más profunda con el Dios Todopoderoso del universo. No se trata solo de que ores más tiempo o con más intensidad, se trata de que cultives una relación cada vez más íntima y cercana con el Dios Todopoderoso. Se trata de que sientas una desesperación profunda por buscar a Dios, por anhelar su presencia, por estar con Él, por dejarlo actuar en tu vida. ¿Estás desesperado por eso? O más bien, ¿estás desesperado por otras cosas? De eso se trata. Por eso el poder de la oración es inútil. Si nosotros buscamos a Dios con esa desesperación, Él cumplirá sus propósitos en nosotros y a través de nosotros. Cuando Elías confrontó a esos profetas de Baal, ¿recuerdas? Él les dijo, ustedes oren a su Dios y yo al mío, y el que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Así que ellos empezaron a hacer toda clase de cosas, mientras él se burlaba diciendo, a lo mejor está dormido, a lo mejor se fue de viaje. Pero cuando Elías oró, el fuego cayó. Y esto nos enseña que las oraciones vacías no tienen ningún poder. De nada sirve que tú le digas, Señor, gracias por estos alimentos, amén. ¿Eso qué? Las oraciones vacías no tienen ningún poder, es pura palabrería. Eso no cultiva una relación con Dios, eso simplemente nos hace decir cosas automáticamente. De lo que está hablando aquí es que necesitamos entender que el poder, la fuente de poder está en Dios. Dios es el poderoso y hace de nosotros un canal de su poder cuando nosotros oramos. El poder de la gente que se conecta con el Dios Todopoderoso es imparable. Dios ha querido manifestar su poder a través de su pueblo, a través de ti, a través de mí. Y cuando tú y yo nos conectamos con Él, su poder fluye a través de su iglesia y es imparable. No hay nada que sea imposible para Dios.
Así que nuestra meta como iglesia no es que ores más, sino que vivas conectado a la fuente de poder que es Dios, y entonces serás un testigo de su poder en tu vida, en la vida de tu familia y en la vida de tu iglesia. Por eso es que el llamado en este mes a orar es insistente. Necesitamos clamar al Señor, doblar las rodillas y decirle: sánanos, restáuranos, transfórmanos, haz de nosotros la iglesia que debemos ser y no la que hemos venido siendo hasta ahora. Necesitamos clamar a Dios y dejarlo actuar en nosotros. De otra manera, nada va a cambiar en nuestra vida. Orar es más que repetir unas simples palabras. Es conectarnos con Dios para estar más cerca con Él. Así que la invitación es muy clara: decídete hoy a vivir una vida en completa desesperación por Dios, para que eso te lleve a conectarte con Él de una manera significativa, transformadora, poderosa. Y si tienes que pedirle a Dios perdón por tu vida de oración tan negligente, este es tiempo de hacerlo, porque estos son tiempos difíciles, son los días malos de los que habla la Biblia. Necesitamos orar hoy. Nuestros hijos lo necesitan, nuestros padres lo necesitan, nuestras esposas lo necesitan, nuestra iglesia lo necesita, nuestra sociedad necesita que clamemos a Dios. Y tienes dos opciones: hacerlo o no hacerlo. Seguir viviendo como has vivido, o de verdad pedirle a Dios que ponga en ti, en tu corazón, una profunda desesperación por Él. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque esta es una nueva oportunidad que tú nos das para alinearnos a tu voluntad, y tu voluntad es que oremos. No que oremos más simplemente para cumplir un requisito que como cristianos se supone tenemos, sino que oremos de tal manera que podamos tener una relación íntima y profunda contigo, que podamos de verdad estar desesperados por tu presencia, y que no haya ni un solo día, ni uno solo, en el que nos aventuremos a vivirlo sin haber estado a solas contigo, sin haber derramado nuestro corazón a ti, sin haber escuchado tu voz. Perdónanos por todas las veces que hemos sido negligentes en nuestra vida de oración. Y ayúdanos, transfórmanos. Haz de nosotros los hombres y mujeres que debemos ser en este sentido. Y recibe la gloria, así como nosotros recibimos tu ayuda. Padre, gracias por tu amor. Y gracias por esta nueva oportunidad. Haz que esto pase en nuestros corazones, en nuestras mentes. Haz que tomemos la decisión de vivir esta clase de vida de oración, una vida desesperada por ti, por tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.